Sobre el escenario económico, en general, bueno, voy a hablar un poco de lo que es México, Estados Unidos, y digo, el gran tema en México y buena parte de las economías de América Latina, pues es que hay crecimientos precarios, ¿no? Como tal, o sea, no, sí hay un momento, digamos, no de mucha bonanza económica. Donald Trump sí generó o está generando una guerra comercial básicamente con China. ¿Por qué? Porque está en disputa quién sería como el país hegemónico en este nuevo escenario internacional. Por eso está esta guerra de aranceles que está utilizando Donald Trump. Dijo, el principal destino de esta guerra comercial es China, no es México como tal. De hecho, México y Canadá, en realidad, aunque parece que no estarían del lado estadounidense, pero lo que ha hecho Donald Trump para, digamos, en clave internacional es tratar de bloquear a China, sobre todo en temas que tienen que ver con, obviamente, la construcción o todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, obviamente con la industria energética y todo lo referido a la cuestión de vías perdón, de telecomunicaciones, ¿no? El gran tema que está puesto sobre la mesa es el control de la famosa 5G en términos de tecnología. Y bueno, ya hacia nuestro país, como ustedes pueden ver, pues se están implementando una serie de medidas que nos están afectando a pesar de que somos un país comercialmente unido a Estados Unidos. De hecho, bueno, aquí bueno, hay ya un arancel del 25% que se va a hacer a autos que empezó a partir del mes pasado. Obviamente es un impuesto gradual, no se va a implementar el 25% de facto, pero eso nos va a pegar a México. Se acaban de poner el día de hoy aranceles al aluminio y al acero del 50% a todos los países, cosa que yo no sé qué repercusiones va a tener en términos económicos. Y solamente, digamos, para que tengamos una idea de lo que significa en este comercio internacional. En el caso de México, el año pasado, el 84% de las exportaciones no petroleras fueron hacia Estados Unidos. O sea, prácticamente todo lo que hacemos en México de exportación se va a Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, las exportaciones de autos de México a Estados Unidos el año pasado fue de 79,1%. Es decir, prácticamente lo que hacemos en México es maquilar autos para mandarlos a Estados Unidos, ¿no? Y obviamente eso va a tener una repercusión. Pero también del otro lado, ahí va a haber impactos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el propio Estados Unidos señala, en este momento el país del cual más cantidad de mercancías importa a Estados Unidos es México, con el primer lugar, que representa el 15,2% de sus importaciones. Luego en segundo lugar es China, precisamente con el 13,8%, y luego en tercer lugar Canadá con el 12,6%. Ya el cuarto lugar, si no mal recuerdo, es Alemania, que es un 4%, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad prácticamente el 40% de las importaciones de Estados Unidos las hace a México, China y Canadá. Con lo cual, evidentemente, con la imposición de aranceles, de estos aranceles, pues se van a poner en tela de juicio procesos económicos en digamos, en toda América del Norte, no solamente en México, también va a tener impacto en el propio Estados Unidos y también va a tener impacto en Canadá. ¿Por qué? Porque ya en este momento hay economías sumamente interdependientes. Ahora, en el caso de México, ¿cómo anda nuestra economía? Voy a poner una gráfica que nos va a señalar esta. Este es el crecimiento de Producto Interno Bruto de prácticamente los últimos 12 años, ¿sí? Como pueden ver, con todo el periodo de Peña Nieto, el crecimiento fue solamente a lo más el 2,7%. Se supone que en México para crecer deberíamos de crecer 7%.
para poder, digamos, solventar todas las necesidades económicas del país. Y con López Obrador, pues tuvimos estos crecimientos. Empezamos con un decrecimiento en su entrada. Esto tenía que ver con la poca confianza que generó López Obrador hacia el sector empresarial. Luego, bueno, ese menos 0.85% es por la pandemia. Y luego tuvimos un rebote hacia arriba, pero que realmente no resolvió. Y luego, finalmente, el último año de López Obrador, pues el PIB creció a 1.3%, que es pues el segundo peor en prácticamente estos 12 años, con lo cual la verdad es que la economía mexicana en este momento está prendida por alfileres. Y si a ustedes eso le añaden todas estas incertidumbres económicas derivadas de la guerra comercial de Trump con China y que nos está pegando, pues imagínense lo que puede pasar en los próximos años, ¿no? Esto, bueno, eso es en términos económicos. Efectivamente, sí hubo efectos positivos de baja de pobreza en México con López Obrador. Eso es indudable. Aquí está, bueno, esto es lo que tiene que ver con el incremento del salario mínimo. La presentación se la voy a mandar a Gerardo para que la tengan y esto es lo que tiene que ver con la disminución de la pobreza, que quizá pues es la menor pobreza que hemos tenido en los últimos 15 años en términos proporcionales, ¿no? Pero bueno, sí digamos tenemos un problema serio en cuanto al escenario económico. Ahora bien, este, un tema que poco sale a la luz es que con López Obrador sí hubo un proceso de concentración de riqueza muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con el gobierno? Buena parte de los impuestos se redireccionaron hacia ayudas sociales, hacia los proyectos prioritarios del país, pero, pero no hubo un incremento de impuestos, con lo cual con el mismo dinero que se tenía, lo que se hizo fue reorientar. Pero es muy curioso que en términos de política económica no hubo procesos de redistribución en realidad de la riqueza, más bien fue de redireccionar los recursos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, más que redistribución real de la riqueza, lo que tuvimos fue un proceso de redireccionamiento de recursos. Eso fue lo que pasó. Entonces, por supuesto que si tú mandas el dinero hacia unas partes, pues te va a faltar en otras. Ahora, ¿cuál es el dato contundente para hacer esta afirmación? Que los 10 personajes más ricos de México en el periodo de López Obrador incrementaron su fortuna en 45.2%. Es decir, pasaron de 121.700 millones de dólares a 176.600 millones de dólares. O sea, los 10 ricos de este país se hicieron muchísimo más ricos con López Obrador. Con lo cual, apuntalo digamos, esta dicotomía de que efectivamente, bueno, a lo mejor el dinero sí se dejó de utilizar en gastos suntuarios y superfluos, incluso es posible que se haya resuelto algunos temas de corrupción, pero en términos reales, los procesos económicos no generaron redistribución, sino todavía un mayor proceso de concentración de la riqueza, ¿no? Con lo cual ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum pues está en un verdadero vericueto porque está planteando incrementar este gasto social. Digo, ustedes lo pueden ver por aquí. Esta es la proyección o el incremento del gasto social en México. Aquí está colocado. Este es el gasto aprobado el año pasado. Como ven, ha crecido de forma sustantiva. Sin embargo, no hay más dinero porque no hay más impuestos, ¿no? Y tampoco el crecimiento económico te da para un crecimiento importante. ¿Esto qué significa entonces? Que la capacidad de seguir incrementando estos procesos de redireccionamiento de dinero, pues ya está en su límite, a menos que la presidenta decida hacer una reforma fiscal profunda, que fundamentalmente tiene que ver con que estos ricos que se hicieron mucho más ricos, empiecen a pagar los impuestos que deben de pagar. De hecho, quizás si ustedes se han dado a la tarea de ver
TV Azteca en algún momento, se darán cuenta que Salinas Pliego tiene una guerra sórdida contra el gobierno federal, en algunas cosas con razón y otras sin razón, pero el motivo fundamental es que quiere el gobierno federal le está pidiendo que pague los impuestos que debe. Obviamente Salinas Pliego está entre esos 10 súper ricos que se hicieron más ricos en estos años. Pero bueno, este es, digamos, en materia económica, con lo cual lo que quiero decir, y bueno, y también, a ver, aquí está el incremento que ha habido de las ayudas sociales por hogares. En este momento, bueno, este dato es a 2023, en 2024 subió a 39%. En este momento en México, 39% de los hogares reciben algún tipo de ayuda gubernamental, ¿no? Y esto, bueno, sí, hay que decirlo, aunque no explica la totalidad del apoyo político a Morena, pero sí no, es un dato que no podemos dejar de lado sin duda. Esto es en el escenario económico. Ahora bien, sí quisiera hacer una reflexión porque a nivel global, y este es un tema que la congregación sí debería de tomar en cuenta, hay un cuestionamiento profundo a los procesos de globalización económica que se han dado en los últimos 40 años. O sea, eso sí es un dato. Digo, Donald Trump es un punto del iceberg en esta postura, pero podemos ver eso mismo en Canadá, lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en América Latina, sí, lo podemos ver en Asia, que sí hay un cuestionamiento serio a la globalización económica. ¿Por qué? Porque después de 40 años, efectivamente hubo territorios ganadores y territorios perdedores. Y ahora todos estos territorios perdedores han viabilizado su descontento a través del tipo de gobiernos que están llegando, y estos lo que quieren decir es quieren cerrar fronteras, ¿no? Con lo bueno y malo que eso pueda tener. Tampoco podríamos, a ver, la globalización sí tiene muchos, digamos, cuestionamientos serios que se están tomando sobre la mesa, pero hoy por hoy sí hay a ver, si hay una duda sobre si en el mundo vamos a empezar a avanzar otra vez a una lógica de economías cerradas. O sea, si ese es un debate muy importante, muy profundo, que se va a dar no en la arena económica, sino en la arena política, pero que sí implica cambios de vuelvo a repetir, a economías más cerradas en general. Obviamente hoy ese proceso se complica por, porque hay muchas interdependencias entre las economías de todo el planeta. Sin embargo, el cuestionamiento está cada vez más profundo. Yo creo que sí vamos un poco para allá. Habrá que ver, digo, no es un proceso que nos vaya a tocar en 2 o 3 años. Es un asunto que probablemente lo estemos viendo con una tendencia de 20, 30 años, pero a pesar, digamos, de todas las tecnologías de la información que existen ahora, parece que todo el mundo dice mejor nos replegamos, ¿no? Por temas de soberanía y sobre todo por este asunto de todas las regiones perdedoras que ha habido en todo el planeta en el proceso de globalización. Esto es en términos económicos. Ahora, en términos políticos, digo, lo de migración ya lo dijo muy bien Luis Enrique y ahí no me detengo nada, pero en términos políticos, también en el mundo estamos presenciando lo que podríamos llamar en términos genéricos procesos de erosión democrática. ¿Eso qué significa? Eh, a ver, no es que estemos cayendo en dictaduras, no es eso. A ver, obviamente el discurso de muchas oposiciones en todo el mundo es, estos gobiernos son, ¿cómo se llama? Son dictaduras. No es así, porque prácticamente en todos los casos estos gobiernos han llegado por la vía democrática. Punto. Llegaron porque la gente votó por ellos. O sea, Donald Trump llegó porque casi 80 millones de estadounidenses votaron por él, ¿sí? En el caso de Guatemala, de Bukele, también de hecho, tiene una aprobación altísima. Bolsonaro ganó su elección en su momento. Es decir,
todos este tipo de gobiernos han llegado por la vía democrática, no, ninguno ha sido por golpe de Estado. Ojo, lo que sí ha sucedido es que estos gobiernos sí tienen talantes autoritarios y entonces empiezan estos procesos de erosión democrática. ¿Qué significa? Que aunque son gobiernos elegidos de forma legal y legítima, empiezan a generar procesos de controlar sus contrapesos. Ese es el proceso central que se está dando. Digo, por eso podemos explicar lo de ahora de la Suprema Corte de Justicia en México y por eso podemos explicar lo que está haciendo Donald Trump con todas sus órdenes ejecutivas en muchos ámbitos y por eso vemos lo que está pasando con Colombia y por eso estamos viendo lo que está pasando en muchas partes del mundo, porque aunque son gobiernos electos de forma democrática, lo que hacen es erosionar las posibilidades de contrapesos hacia su interior. Ahí es donde está el detalle, ¿eh? Y entonces este discurso de que son dictaduras no ayuda mucho porque en realidad eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo que son gobiernos, incluso algunos de ellos con gran apoyo popular, pero que lo que empiezan a hacer es a controlar los congresos, a controlar los poderes judiciales y a controlar las distintas instancias que les pueden generar control político. Ahí es donde está el quid del asunto, ¿no? Y les quiero pasar, digo, solo para, decía Monsiváis, documentar el optimismo, eh, cómo andamos en términos de las democracias en América Latina. Perdón, ahí se me pasó. Si se dan cuenta, tampoco es que, y esto es de América Latina, este es un informe del año pasado, del Latinobarómetro. Si se dan cuenta, tampoco es que nuestros países sean así como que muy afectos a la democracia. O sea, estamos hablando de que en el año pasado el 52% prefería la democracia por sobre otro tipo de gobierno. Pero ojo, es solo el 52%. O sea, hay un 48% que tranquilamente puede aceptar otro tipo de gobierno, ¿eh? O sea, no estamos hablando nada de que somos unos demócratas, ni mucho menos. Incluso, fíjense, en el caso de México se pueden dar cuenta que somos el país que en los últimos años más incrementó su afecto hacia la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó mucho? Porque en la anterior estaba bajísima. O sea, México andábamos sobre un 39% de gente que prefería gobiernos democráticos, solo 39%. ¿Sí? Aquí están cómo van los aumentos y los países que han perdido, este, digamos, afecto por la democracia. Esta es el apoyo por años, eso se las dejo, esa tabla la pueden ver porque lo que tiene este informe es que es una seguidilla de por lo menos casi 20 años, ¿no? Sobre temas, bueno, 30 años sobre temas de afecto por la democracia. Pero bueno, lo pueden ver en general. Bueno, y el otro tema importante es que hoy por hoy, para toda América Latina y podría yo aquí sumar a Estados Unidos y Canadá, el principal problema que la gente considera que tienen nuestros países es la economía. Por todo lo que digo, pasé el caso de México, pero eso está pasando prácticamente en todo el mundo y bueno, y en América Latina. En segundo lugar, casi por la mitad está la seguridad, ¿sí? Pero hoy por hoy la principal preocupación en todos nuestros países es la agenda económica. ¿Por qué? Porque hay precariedad. ¿Por qué? Porque hay todos estos problemas de guerra comercial. ¿Por qué? Porque la globalización no cumplió con su promesa de que todos íbamos a vivir bien, ¿sí? Entonces, hoy en estos países, en nuestros países, el principal problema que se vislumbra es el tema económico. Digo, ahí también les dejaré la tabla para que la puedan analizar con cuidado. Ahora, ya hablando del caso de México,
pues sí tenemos más o menos serios problemas en términos políticos, pero a esto se añade nuestro problema de seguridad, que obviamente ya se volvió en un problema internacional. Les voy a pasar algunas cifras de seguridad. Esto es prácticamente como terminó esta es la tendencia en el tema de asesinatos y de personas desaparecidas en los últimos 3 sexenios. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, en el caso de Felipe Calderón, tuvimos 120,000 asesinados y 16,000 desaparecidos. Luego con Peña Nieto subimos a 156,000 asesinados y 32,000 desaparecidos. Y con López Obrador, digo, ahorita paso la cifra más definitiva, acabamos con 197,000 asesinatos y 51 desaparecidos. O sea, como se dan cuenta, la tendencia de violencia en México está imparable. Tal cual. Esos son los datos, y estos son datos oficiales. Aquí no son otros datos de nadie, estos son los datos oficiales en términos de violencia. Y ya en el final, o sea, porque esto fue poquito antes de que acabara López Obrador, este es el número de asesinados por sexenio. O sea, finalmente al 30 de noviembre del año pasado, en México mataron a 199,621 personas. ¿Sí? Así de simple, ese es el dato duro. Y obviamente, y bueno, pues ya lo sabrán, pero estos cuates no es que se suman todos, porque no es que los maten y se resuciten y los vuelvan a matar. A estos hay que sumarlos. ¿Sí? Sí tenemos una grave crisis de violencia que también es una agenda fundamental en Estados Unidos, ¿sí? Y que obviamente, bueno, todo este asunto del fentanilo sí ha colapsado todo el tema de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente ustedes lo sabrán, pero los chapitos fueron los que empezaron a colocar el fentanilo como droga que se vende. ¿Por qué lo colocaron? Porque sus efectos son muchísimo más fuertes y no significa, no es la logística de transportación de otras drogas. Creo que ya lo comentaba con ustedes en algún momento, pero llegó hace como 10 años, hace 20 años se metían 40,000 toneladas de coca de México a Estados Unidos. Hace 10 años se colocaban 400,000 toneladas de cocaína. O sea, imaginen ustedes un cargamento o cargamentos para que pasaran 400,000 toneladas. Ahora todos los efectos de esa cocaína se pueden tener, pero con dosis muchísimo más pequeñas, que es lo que ofrece el fentanilo. ¿Sí? Entonces, sí hay un problema de violencia bastante serio. La violencia sí está concentrada en ciertos estados. Esto es hasta el año pasado. Está sobre todo en estos estados que ahí ustedes pueden ver. Esto es por cada 100,000 habitantes. No me detengo por ahí. Y además, este es el mapa de México de personas desaparecidas. Como se pueden dar cuenta, pues desaparecen personas en todo el país. Esto es por municipios. ¿Sí? Este es un tema al que yo creo que o sea, la iglesia no puede no ver. Y luego ya, si quieren la presencia de los cárteles, pues este es el mapa de cómo está repartido el país en términos de cárteles. Obviamente está el de Sinaloa, que controla prácticamente todo el noroeste de México. El otro gran el azul es el cártel Jalisco Nueva Generación. Está el cártel del Golfo, el de Juárez, y ahí es, bueno, la familia michoacana, ¿sí? Los de Moraditos son cárteles chiquitos locales, ¿sí? Y bueno, prácticamente, pues sí tenemos algunas tierras libres de cárteles hasta ahora, que es sobre todo Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo, ¿sí? Es un tema
muy grave, delicado, es un problema multinacional, claramente, porque aquí obviamente esto, si pusiéramos mapas globales, se expandería, pero por supuesto que es un asunto de muchísima relevancia y que está afectando a los procesos económicos y políticos. Eh, Perdón, me voy a ir por acá. Y esta crisis no se ha contenido, evidentemente. O sea, esto no está contenido. Yo con lo más, y esta gráfica la puse solamente para recordar. Estos son el número de personas asesinadas por año desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Como se dan cuenta, tampoco es que México sea un país pacífico, ¿eh? Nunca lo hemos sido, la verdad. O sea, hay niveles de violencia importantes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, si ustedes ven toda esta tabla, el año en el que el señor Calderón decide abrir esta famosa guerra contra el narco, si ustedes ven toda la fila, se van a dar cuenta es que fue el año en que hubo menos asesinatos en México. En todos estos, en prácticamente 6 sexenios. O sea, en 6 sexenios de violencia, el año en el que teníamos el número más bajo de homicidios, ese año el señor Calderón decide hacer la guerra contra el narco, cosa que es absolutamente inexplicable. ¿Qué hay detrás? Ahí ustedes ya pueden hacer todas las conjeturas y todas las hipótesis que quieran. Pero evidentemente a mí me parece que una de las tramas que hay que explorar pues es toda esta relación de la clase política con el narcotráfico, ¿no? Bueno, ese dato también ahí se los voy a dejar. Bueno, eso es en materia de violencias y de política. Hay datos ya específicos sobre México, bueno, solamente para decirles cómo ha cambiado el panorama, el mapa político en nuestro país. Esta es la actual, perdón, este es la actual mapa político de México. El guinda pues, es Morena, obviamente. El azul es el PAN, el rojo es el PRI y el naranja es MC. Si se dan cuenta, Morena controla prácticamente de Michoacán para abajo. O sea, toda la provincia de México es Morena, así tal cual. O sea, si pusiéramos los mapas de la congregación, la provincia Félix sí está más repartida y la provincia Félix tiene las oposiciones políticas, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todo el Golfo es Morena, todo el Pacífico prácticamente es Morena, salvo Jalisco. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver cómo se mueve el país. Y este mapa da cuenta de cómo el país de 2015 a 2025 se transformó en términos políticos. O sea, vean cómo de 2015 prácticamente todo era PRI, que es el rojo. 2019 se empezó ahí a mover, empieza a aparecer Morena. 2022 ya la presencia de Morena era muy fuerte y 2023, 2024 pues es este mapa. O sea, en 12 años el cambio de mapa político es impresionante. Pasamos de un priismo muy fuerte a un morenismo muy fuerte. ¿Sí? Y obviamente el PAN, el PRI y MC, pues ya reducidos a mínimas expresiones. Digo, ahí el PRI se ve muy grandote porque son dos estados grandes territorialmente, pero en términos de personas, pues son estados poco poblados, igual Chihuahua. Bueno, y termino un poco la exposición para abrir el diálogo sobre con preguntas, que quizás lo más relevante. Me voy a las dinámicas socioculturales que estamos viendo. Bueno, en primer lugar, todos los estudios que conozco, todos apuntan a que va a continuar todas estas demandas de atención de salud socioemocional de los jóvenes.
O sea, eso está creciendo y sigue creciendo. Sobre todo las dos causas ya más identificadas hoy son ansiedad, crisis de ansiedad y crisis de soledad. Son como las dos causas fundamentales que provocan estas crisis emocionales y todo este incremento sustantivo en la ideación suicida que está presente prácticamente en todo el país. También siguen las transformaciones en los hogares y en los arreglos familiares. Prácticamente el modelo clásico de familia, ese ya no existe. O sea, si nos vamos en números, más o menos solo un cuarto de la población anda por ahí. Todos los demás, o sea, el 75% tiene arreglos familiares distintos. ¿Sí? Arreglos familiares estoy hablando de o que solo viven dos parejas o parejas con perrijos o dos parejas homosexuales, o parejas con la abuelita, o los amigues y amigos, o sea, todas esas composiciones que seguramente que ustedes que los invitan a comer y a cenar se habrán dado cuenta, pero ese modelo familiar donde solamente vive en un hogar papá, mamá e hijos está en extinción. Así de claro. Básicamente es como un 25%. Luego, está claro que la carrera tecnológica nos está influenciando y digamos, ahorita todo el mundo está reflexionando sobre los impactos que va a tener la inteligencia artificial en los procesos de vida cotidiana. Ahí todavía no sabemos exactamente para dónde vamos, pero eso seguramente va a impactar, ¿no? Obviamente sigue todo este proceso de transformaciones de las relaciones interpersonales mediadas por redes sociales, que eso ya se incorpora, o sea, son las amistades del cara a cara y las amistades de las redes, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Por supuesto que se van a continuar todos estos procesos de cambio en las definiciones de género y la vivencia de la sexualidad. O sea, aquí también hay una dinámica creciente cada vez más fuerte. Y bueno, lo que es un hecho también que varios estudios corroboran, pues es que la Iglesia Católica sigue perdiendo terreno con la población, sobre todo en poblaciones juveniles. Y bueno, frente a lo último que ha sucedido, pues sí teníamos ahora un Papa Francisco sumamente mediático, se convirtió en un gran personaje global. Y ahora con León XIV, pues la gran duda es qué va a pasar, ¿no? Que bueno, bueno, no sé si ya lleva un mes de papa, pero pues hasta ahorita no ha dado realmente como señales al menos, bueno, de las que a mí me llegan en mi ámbito, de señales por dónde va a ir. A lo mejor ustedes ahí pueden tener mucha más información al respecto. Ahora, en todos estos términos, ¿cuáles son las sugerencias de alternativas de acción que yo vería en todo este proceso? Claro que sí es necesario, sobre todo en los que están trabajando en América Latina, en trabajar en procesos de construcción de paz. Digo, eso también ya sé que tienen proyectos al respecto, pero eso yo creo que sí tendría que ser pues una agenda muy, muy colocada prácticamente en cualquier tipo de proyecto. Sí es un asunto que yo creo que sí podrían entrar al tema del acompañamiento socioemocional. Obviamente hay maneras, hay técnicas, hay formas más comunitarias de hacerlo, pero sí creo que hoy ese es un asunto que no se puede dejar de lado, ¿sí? Eh, obviamente, bueno, en la congregación hay entrenamiento para o un entrenamiento por lo menos mínimo para ello. Yo creo que sí es un asunto que tendrían que abordar con más fortaleza por las demandas. Obviamente sí tiene que haber, yo creo que ya no hay vuelta atrás, sí tiene que haber una incorporación crítica de las tecnologías de la información y la comunicación a cualquier tipo de proceso pastoral. Eso ya no puede estar de lado, ¿sí? Por todo el tema sociocultural, esto ya se tiene que incorporar de forma clara y plena, ¿sí? Luego también, obviamente, sí creo que es importante impulsar procesos de economía social. Digo, la congregación tiene experiencia al respecto, pero obviamente, como es un tema de preocupación tan importante, me parece que sería dar respuesta a estas inquietudes de la población. Sin duda, por lo que ya dije, me parece que hay que incentivar
y retomar los procesos de formación ciudadana que estuvieron muy presentes en algunos de los proyectos pastorales que ustedes tienen. Creo que eso hoy se vuelve a, o es necesario colocarlo, porque entonces hoy tenemos lo que podría llamar esto un disfraz de democracia que tendríamos que estar como desenmascarando y diciendo, a ver, es que la democracia no es solamente elegir, sino elegir y participar. Y precisamente hoy tenemos democracias que sí se eligen o gobiernos que sí se eligen, pero donde no se participa, como ya lo decía antes. Y luego también sí creo que por las características de las poblaciones, y eso ya no lo coloqué en la presentación, pero sí lo quiero recuperar, creo que sí es necesario repensar los proyectos pastorales de cara al envejecimiento de la población, ¿no? Digo, eso es una constante ya con ustedes, pero hoy también, si uno ve las pirámides de población de las principales ciudades de México, ya hay un claro proceso de envejecimiento.